Eva no es la madre de la culpa. Relectura feminista de Génesis 2 a 3 desde la dignidad, el deseo y la responsabilidad compartida. La figura de Eva ha sido una de las más influyentes y a la vez una de las más maltratadas de la imaginación bíblica occidental. Durante siglos fue leída como origen de la caída, puerta de entrada del pecado, símbolo de seducción y justificación religiosa de la subordinación femenina. Sin embargo, una lectura atenta de Génesis 2 a 3 permite cuestionar esa recepción. El relato bíblico no presenta a Eva como causa única del mal, ni prescribe la dominación masculina como voluntad de Dios. Más bien narra el drama de una humanidad relacional, vulnerable, deseante y responsable, atravesada por la ruptura de la confianza. Desde la hermenéutica feminista, Eva puede ser recuperada no como la culpable original, sino como una figura fundante. Primera mujer que habla en la Escritura, sujeto de discernimiento, símbolo de vida y memoria de todas las mujeres sobre quienes se ha descargado una culpa religiosa, social y sexual que no les pertenece. Algunas figuras bíblicas no nos llegan solo por lo que el texto dice de ellas, sino por las capas de interpretación que la historia fue depositando sobre sus nombres. Eva pertenece a esa memoria compleja. La recibimos desde el Génesis, sí, pero también desde predicaciones, catequesis, imágenes religiosas, discursos morales, bromas misóginas, regulaciones sobre el cuerpo y silencios impuestos. Aunque su nombre está ligado a la vida, muchas veces fue pronunciado bajo el signo de la sospecha. Durante siglos se enseñó a la comunidad creyente que el drama humano había empezado allí. En una mujer que escuchó de manera equivocada, deseó indebidamente, habló cuando no debía, tomó el fruto prohibido y condujo al varón hacia la caída. Pero esa versión, tan repetida, no es el texto. Es una lectura del texto. Y no cualquier lectura. Es una lectura atravesada por estructuras patriarcales que han necesitado ubicar el desorden del mundo en el cuerpo y la palabra de las mujeres. La pregunta que guía esta reflexión es sencilla y decisiva. ¿Qué ocurre si dejamos de leer a Eva desde la culpa heredada y comenzamos a leerla desde el texto, desde la dignidad de las mujeres y desde una hermenéutica feminista de la liberación? La hermenéutica bíblica feminista no consiste en maquillar textos difíciles ni en imponerles una ideología externa. Consiste más bien en preguntar con rigor quién habla, quién calla, quién interpreta, quién ha sido culpabilizado y qué intereses históricos han modelado ciertas lecturas. Consuelo Vélez resume este horizonte al señalar que la hermenéutica feminista ha desarrollado caminos como la crítica de los textos usados para legitimar la subordinación de las mujeres, la recuperación de textos olvidados, la reconstrucción de la historia de las antepasadas bíblicas y la denuncia de interpretaciones patriarcales que no responden al imperativo evangélico de una comunidad de iguales. Por eso, volver a Eva no es un gesto arqueológico, es un acto teológico, político y espiritual. Es preguntarnos qué imágenes de mujer ha producido nuestra lectura de la Biblia. Es revisar si hemos confundido palabra de Dios con interpretaciones androcéntricas. Es escuchar, debajo de capas de acusación, una verdad más honda. Eva no es la madre de la culpa. Eva es nombrada como madre de todo viviente. Génesis 3, 20. Ese dato no es menor. El relato que tantas veces fue usado para asociarla con muerte termina dándole un nombre vinculado a la vida. El texto antes que la tradición. ¿Qué dice realmente Génesis? La lectura feminista comienza con una disciplina básica, no atribuirle al texto lo que el texto no dice. Génesis 2 a 3 no dice que la mujer
sea ontológicamente inferior al varón. No dice que su cuerpo sea impuro. No dice que el deseo femenino sea diabólico. No dice que la subordinación masculina sea ideal creacional. No dice que Eva haya pecado sola. No dice que Adán fuera engañado pasivamente por una mujer malvada. No dice que Dios maldiga a la mujer. Tampoco dice que la maternidad sea la única vocación femenina. Lo que sí dice es más complejo. En Génesis 2 aparece un ser humano formado del polvo, colocado en el jardín para cultivarlo y cuidarlo. Aparece luego la constatación divina. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Esta frase es decisiva. Antes de que aparezca el pecado, antes de la serpiente, antes del fruto, antes de cualquier ruptura, hay algo que Dios nombra como no bueno, la soledad. Por tanto, la creación de la mujer no responde a una necesidad doméstica del varón, sino a una verdad antropológica fundamental. La humanidad no alcanza su plenitud en el aislamiento, sino en la relación. Aquí conviene detenerse en la expresión hebrea tradicionalmente traducida como ayuda adecuada o ayuda semejante, eser kenegdo. En muchas culturas cristianas, ayuda fue interpretada como asistente, subordinada, auxiliar menor. Pero el término eser no implica inferioridad. De hecho, en el Antiguo Testamento se usa frecuentemente para referirse a Dios como ayuda de su pueblo. Por tanto, no puede significar por sí mismo subordinación. La expresión de Génesis 2, 18 y 2, 20 apunta a una mujer como igual o como contraparte, no como sirvienta ni como apéndice del varón. Además, la palabra eser aparece 21 veces en el Antiguo Testamento y, salvo los casos referidos a la mujer y algunos relativos a ayuda militar, la mayoría se refiere a Dios como ayuda, lo que vuelve insostenible leer el término como inferioridad. La mujer de Génesis 2 no aparece, entonces, como una criada originaria. Aparece como la respuesta divina a la soledad humana. No es menos humanidad, es humanidad frente a humanidad. No es suplemento, es correspondencia, no es sombra, es presencia. Y esta presencia provoca la primera palabra poética del ser humano. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. La exclamación no funda una jerarquía, celebra un reconocimiento. El varón no contempla una propiedad, sino una semejanza. No dice, esta me obedecerá. Dice, en sustancia, esta comparte mi carne. La primera relación humana nace como reconocimiento, no como dominio. Eva, la primera mujer que habla. Uno de los datos más significativos de Génesis 3 es que Eva habla. Y no habla de cualquier cosa. Habla de Dios, del mandato, del límite, del fruto, de la muerte, del conocimiento. Eva entra en escena como interlocutora. Esto debería sorprendernos más de lo que suele hacerlo. En un mundo religioso, donde tantas mujeres fueron educadas para callar, Eva aparece en la primera escena dramática de la Biblia como una mujer que responde, interpreta y argumenta. Su conversación con la serpiente ha sido leída casi siempre de forma negativa. Eva sería ingenua, manipulable, imprudente, pero el texto permite una lectura más fina. La serpiente pregunta, Eva responde, la serpiente reinterpreta, Eva observa. El relato dice que la mujer ve que el árbol es bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. Génesis 3:6. Allí hay deseo, sí, pero también hay evaluación. Eva no es presentada como un cuerpo sin mente. Ella mira, pondera, decide. Por supuesto, el relato no idealiza su decisión. Comer del árbol prohibido es una transgresión narrativa. Pero la pregunta feminista es otra. ¿Por qué la tradición convirtió esa transgresión en esencia femenina? ¿Por qué una acción compartida terminó siendo atribuida simbólicamente a todas las mujeres? ¿Por qué el deseo de saber
cuando aparece en Eva, se volvió amenaza. Durante siglos, muchas mujeres fueron castigadas por querer saber, leer, estudiar, predicar, enseñar, interpretar la Biblia, decidir sobre sus cuerpos, hablar en público, discutir con autoridades religiosas. La figura de Eva fue usada como advertencia. Cuando una mujer piensa demasiado, el mundo se rompe. Pero el texto puede leerse al revés. Tal vez lo que produce miedo no es que Eva sea débil, sino que Eva es sujeto. La incomodidad histórica ante Eva no proviene solo de su desobediencia, sino de su palabra. Ella no es muda. No espera que otro interprete por ella. Entra en el terreno del sentido. Por eso, una lectura feminista no necesita convertir a Eva en heroína impecable. Eso sería otro modo de domesticarla. Lo importante es reconocerla como personaje moral y teológico, alguien capaz de palabra, deseo, error, responsabilidad y vida. Es decir, alguien plenamente humana. Adán no es una víctima inocente. Una de las manipulaciones más persistentes de la tradición consiste en presentar a Adán como víctima de Eva. Según esa lectura, él habría caído porque ella lo sedujo, lo arrastró, lo contaminó. Pero Génesis no dice eso. El texto afirma que Eva dio también a su marido que estaba con ella. Génesis 3, 6. La presencia de Adán en la escena desarma la excusa patriarcal. No está lejos, no está ausente, no aparece engañado por una conspiración posterior. Está allí, recibe, come. Lo notable es que Adán no habla durante el diálogo con la serpiente. La mujer conversa, el varón calla. La mujer argumenta, el varón no interviene. La mujer toma y da. El varón come. Luego, cuando Dios pregunta, Adán sí habla. Pero para desplazar la responsabilidad, la mujer que me diste. Este detalle es crucial. La primera defensa del varón no es arrepentimiento, sino acusación. Y su acusación tiene doble dirección. Culpa a Eva y de manera indirecta culpa a Dios. La mujer aparece convertida en chivo expiatorio de una decisión compartida. Aquí el relato tiene una potencia crítica enorme. No solo cuenta una transgresión, exhibe el mecanismo de la irresponsabilidad. Adán no dice yo comí, dice ella me dio. Es el comienzo de una larga historia humana. La culpa se desplaza hacia quien tiene menos poder. Las mujeres conocen bien ese mecanismo. Han sido culpadas de la violencia que sufren, del deseo que otros proyectan sobre ellas, de las rupturas familiares, de la tentación masculina, de los abusos cometidos contra sus cuerpos, de los silencios institucionales. En muchos contextos religiosos, todavía hoy, la víctima debe explicar su ropa, su hora, su palabra, su libertad, su historia. Como en Génesis, el patriarcado pregunta menos ¿qué hiciste? Al agresor ¿qué provocaste? A la mujer. Por eso Eva es contemporánea. No porque todas las mujeres sean Eva, sino porque todas han sentido alguna vez el peso de una culpa ajena colocada sobre sus hombros. La serpiente y el problema de las lecturas simplistas. Otra operación problemática ha sido asociar simbólicamente a Eva con la serpiente, como si ambas formaran una alianza natural. Mujer, cuerpo, engaño, animalidad, sexo, pecado. Esa asociación ha alimentado imaginarios profundamente misóginos. Sin embargo, el texto de Génesis no identifica a la mujer con la serpiente. La serpiente es una criatura del campo, astuta, ambigua, narrativa. Dialoga con Eva, pero no se confunde con ella. Convertir a Eva en serpiente es una interpretación posterior, no una exigencia textual. Paul Beauchamp y Denise Bass, en su estudio sobre la violencia en la Biblia, subrayan que en Génesis hay un circuito simbólico entre animalidad, deseo, violencia y deshumanización. Al comentar la relación entre la serpiente escuchada por la primera mujer y la fiera que acecha a Caín, sugieren que el relato
no trata simplemente de mujer tentadora, sino de cómo la humanidad se relaciona con fuerzas que pueden desfigurarla. Esta observación es importante porque desplaza el foco. El problema no es Eva como mujer. El problema es la condición humana cuando escucha la sospecha, rompe la confianza y luego descarga la violencia sobre otros. La serpiente introduce una pregunta torcida sobre Dios. ¿Dios cuida o prohíbe por celos? El límite protege o esconde una amenaza. La transgresión nace cuando Dios deja de ser percibido como fuente de vida y comienza a ser imaginado como rival. En esa grieta entra la desconfianza. Una lectura feminista puede reconocer aquí una intuición espiritual profunda. La violencia patriarcal también nace de una imagen falsa de Dios. Cuando Dios es imaginado como poder celoso, controlador, jerárquico y punitivo, las relaciones humanas tienden a reproducir esa forma. Pero si Dios es fuente de vida, respiración, cuidado y pregunta que busca, ¿dónde estás? Entonces el dominio no puede presentarse como voluntad divina. El cuerpo antes de la vergüenza. Antes de la ruptura, Génesis dice que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Génesis 2:25. Este dato ha sido poco aprovechado en la teología cristiana popular, quizá porque contradice siglos de sospecha sobre el cuerpo. La desnudez originaria no es impureza, no es provocación, no es amenaza, no es pecado, es transparencia. El cuerpo aparece integrado en la bondad de la creación. La vergüenza llega después, cuando la relación se rompe y la mirada cambia. Esto tiene una consecuencia teológica decisiva. El cuerpo no nace culpable. No hay en Génesis una antropología del cuerpo como suciedad. La vergüenza no pertenece al diseño originario de Dios, sino a la experiencia de la fractura. Desde una perspectiva feminista y también sensible a las diversidades sexuales y de género, esta afirmación tiene una fuerza liberadora. Muchas personas creyentes han recibido una educación religiosa marcada por la sospecha corporal, cuerpos de mujeres vistos como tentación, cuerpos queer vistos como desorden, cuerpos trans vistos como amenaza, cuerpos deseantes vistos como enemigos del espíritu. Pero Génesis 2:25 permite decir otra cosa. Antes del miedo, antes de la culpa, antes del control, el cuerpo estaba allí, desnudo y sin vergüenza. La vergüenza aparece cuando la mirada deja de ser comunión y se vuelve juicio, cuando el cuerpo deja de ser presencia y se vuelve objeto, cuando la diferencia deja de ser encuentro y se vuelve dominio. Por eso, recuperar a Eva implica también recuperar una teología del cuerpo como lugar de vida. No se trata de negar la ambigüedad del deseo humano, sino de rechazar la idea de que el cuerpo, especialmente el cuerpo de las mujeres y de las disidencias, sea el origen del mal. Él te dominará. Diagnóstico, no mandato. Pocas frases bíblicas han hecho tanto daño como Génesis 3:16. La Biblia latinoamericana traduce la consecuencia relacional con una fórmula dura. Él te dominará. Esa frase ha sido usada para justificar jerarquías matrimoniales, obediencias impuestas, violencias domésticas y exclusiones eclesiales. Pero leer esa frase como mandato divino es un error teológico grave. Génesis 3 describe las consecuencias de la ruptura, no el ideal de la creación. El dominio del varón sobre la mujer no aparece en Génesis 2 como proyecto de Dios. Aparece en Génesis 3 como signo de desorden. No pertenece al jardín, sino al mundo herido. No es vocación, sino distorsión. No es bendición, sino síntoma. Carol Meyers, especialista en estudios bíblicos y autora de trabajos fundamentales sobre mujeres en el antiguo Israel, ha insistido en que Eva es una figura clave
para pensar cómo la vida de las mujeres fue interpretada dentro de realidades sociales concretas, no como simple abstracción doctrinal. En la entrada de la Jewish Women's Archive, Meyers presenta a Eva como la primera mujer según Génesis 2 a 3 y una de las figuras femeninas más conocidas de la Biblia hebrea. Su obra Discovering Eve Rediscovering Eve se caracteriza precisamente por situar a las mujeres israelitas en contexto histórico, arqueológico y antropológico, no solo en lecturas dogmáticas posteriores. La hermenéutica feminista permite afirmar con claridad: Génesis 3:16 no autoriza el patriarcado, lo desenmascara. Dice lo que ocurre cuando la reciprocidad se rompe. El deseo queda atravesado por asimetría, la relación por control, la diferencia por posesión. Por tanto, toda comunidad creyente que use ese versículo para exigir sumisión femenina está confundiendo caída con creación. Está sacralizando una herida. Está llamando voluntad de Dios a aquello que el propio relato presenta como consecuencia del alejamiento de Dios. La fidelidad bíblica exige lo contrario: trabajar contra esa dominación. Eva y la maternidad, madre de vivientes, no molde obligatorio. El nombre de Eva aparece en Génesis 3:20, madre de todo viviente. Esta frase ha sido usada a menudo para reducir la identidad femenina a la maternidad biológica. Pero una lectura feminista debe ser cuidadosa, recuperar el valor simbólico de la vida sin convertirlo en mandato reproductivo. Eva es vinculada con la vida en un momento narrativo sorprendente. La ruptura ya ocurrió, la expulsión está cerca, el dolor ha entrado en escena. Y sin embargo, el nombre que recibe la mujer no es culpa, caída o tentación, sino Eva, vida. El relato no la clausura en su error, la abre a una fecundidad más amplia. Ser madre de vivientes puede leerse, entonces, no como destino impuesto a todas las mujeres, sino como símbolo de la vida que insiste incluso fuera del paraíso. Eva representa la capacidad humana de seguir engendrando futuro en medio de la fragilidad. Esa fecundidad puede ser biológica, pero también espiritual, política, comunitaria, artística, intelectual, afectiva. Hay muchas formas de dar vida: cuidar, enseñar, resistir, acompañar, escribir, sanar, organizar, denunciar, hospedar, imaginar. La teología feminista ha advertido con razón contra las antropologías que reducen a la mujer a funciones tradicionales. Alice Dermians critica precisamente aquellas teologías que, aunque afirman la igualdad fundamental entre mujeres y varones en dignidad, terminan imponiendo a las mujeres una identidad deducida de los papeles de esposa y madre, sin atender la situación concreta de las mujeres reales. Esa advertencia es fundamental para leer a Eva. No necesitamos pasar de Eva culpable a Eva madre obligatoria. La liberación no consiste en cambiar una cárcel por otra. Eva puede ser símbolo de vida sin que todas las mujeres deban definirse por la maternidad. Puede ser matriz simbólica de humanidad sin convertirse en molde normativo. Eva no es la mujer contra las esencias femeninas. Uno de los riesgos de algunas lecturas bien intencionadas es convertir a Eva en arquetipo total de lo femenino. Se dice: Eva es la sensibilidad, Eva es la intuición, Eva es la maternidad, Eva es el cuidado, Eva es el cuerpo, Eva es la tierra. Aunque algunas de estas imágenes puedan tener belleza poética, también pueden encerrar. La hermenéutica feminista contemporánea desconfía de las esencias rígidas. No existe la mujer como categoría universal, homogénea y ahistórica. Existen mujeres concretas y también personas que no entran en el binario tradicional, con cuerpos, culturas, clases sociales, orientaciones, historias, heridas y resistencias diversas.
Por eso conviene leer a Eva no como molde, sino como umbral. Eva abre una historia, no la encierra. No representa lo que todas las mujeres son. Permite preguntar cómo se construyó teológicamente la idea de mujer. Consuelo Vélez señala que la categoría de género ayuda a reconocer el sistema patriarcal que atribuye roles determinados a hombres y mujeres, reservando para los hombres el poder, la fuerza, la inteligencia o el espacio público, y limitando a las mujeres al ámbito privado, doméstico, sumiso y sentimental. Aplicado a Eva, esto significa que debemos distinguir entre el texto bíblico y los roles que las culturas patriarcales proyectaron sobre ella. Eva no es la prueba de que las mujeres sean débiles. No es la prueba de que sean más corporales que racionales. No es la prueba de que deban ser gobernadas. No es la prueba de que el varón sea cabeza natural de la humanidad. Eva es un personaje literario teológico mucho más complejo. Habla, desea, discierne, se equivoca, recibe consecuencias, es vestida por Dios y queda asociada a la vida. Reducirla a la mujer es traicionarla de nuevo. Dios pregunta, viste y no abandona. Uno de los gestos más conmovedores del relato suele pasar inadvertido. Después de la transgresión, Dios busca, ¿dónde estás? Génesis 3:9. La pregunta no es información, es llamada. Dios no aparece primero como verdugo, sino como presencia que sale al encuentro de quienes se esconden. Luego, al final de la escena, Dios hace para el hombre y la mujer unos vestidos de piel y los viste. Génesis 3:21. La imagen es potente, aún en medio de la consecuencia. Hay cuidado. La humanidad sale del jardín vestida por Dios. Esto impide leer Génesis 3 como puro relato de condena. Hay juicio, sí. Hay pérdida, sí. Hay dolor, sí. Pero también hay búsqueda, palabra y cuidado. Dios no abandona a Eva, no la destruye, no la reduce a su error, no le quita su nombre de vida. Aquí aparece una veta pastoral muy importante. Muchas personas han vivido su fe bajo la idea de que un error las expulsa para siempre de la ternura divina. Mujeres que abortaron, personas divorciadas, sobrevivientes de violencia sexual, creyentes LGBTQIA+, personas que abandonaron comunidades abusivas, jóvenes que hicieron preguntas incómodas. Demasiadas vidas han sido tratadas como si Dios ya no las buscara. Pero Génesis no permite esa crueldad. Incluso fuera del jardín, Dios viste. Incluso después del miedo, Dios pregunta. Incluso después de la ruptura, la vida continúa. Una lectura feminista de Eva no niega la responsabilidad, niega la condena perpetua, no trivializa la herida, rechaza convertirla en identidad, no borra el conflicto, descubre en él una misericordia más antigua que la culpa. Eva y María, no enemigas, sino memoria de vida. La tradición cristiana contrapuso con frecuencia Eva y María. Eva desobediente, María obediente. Eva causa de muerte, María causa de salvación. Eva incrédula, María creyente. Esta tipología tiene raíces antiguas y puede tener valor cristológico si se maneja con cuidado, pero también ha producido un efecto problemático. Para exaltar a María, se humilló a Eva. Para construir una mujer ideal, se condenó a otra. Una teología feminista no necesita enfrentar a las mujeres bíblicas entre sí. Eva y María pueden ser leídas de otro modo, no como enemigas simbólicas, sino como dos figuras situadas en la gran historia de la vida de Dios con la humanidad. Eva aparece en el comienzo herido, María en un nuevo comienzo. Eva es nombrada vida en medio de la expulsión. María canta que Dios derriba a los poderosos y eleva a los humildes. Eva conoce la sospecha y el dolor. María conoce la pobreza, el riesgo y la espada que atraviesa el alma. Víctor Codina, al proponer una mariología desde los pobres,
advierte que María no debe ser leída desde una mariología abstracta y triunfalista, sino desde la cercanía al pueblo pobre, sufriente y oprimido. María, dice, es percibida por el pueblo como madre, abogada de los pobres y mujer que conoció el sufrimiento y la opresión. Esta perspectiva impide usar a María contra Eva o contra las mujeres reales. María no es el instrumento de una feminidad sumisa, es memoria creyente de la acción liberadora de Dios. Además, algunos estudios mariológicos recuerdan que Génesis 3:15, el llamado protoevangelio, no fue originalmente un texto mariano, aunque después la tradición cristiana lo leyó en clave mariana. Un documento de los materiales consultados señala explícitamente que originalmente este versículo no es mariano, sino que fue interpretado así posteriormente desde la experiencia cristiana. Este dato ayuda a evitar lecturas anacrónicas. Primero debemos dejar que Génesis hable en su propio horizonte. Luego podremos dialogar con la recepción cristiana. Así, Eva y María pueden encontrarse sin que una sea usada para destruir a la otra. Ambas, cada una en su lugar, remiten a la vida que Dios no abandona. Eva y las mujeres culpabilizadas. Quizá la mayor actualidad de Eva no esté en el pasado, sino en el presente. Eva nombra a todas aquellas personas sobre quienes se ha descargado una culpa que no les pertenece. Eva está en las mujeres culpadas por la violencia que padecieron, en las niñas educadas para sentir vergüenza de su cuerpo, en las mujeres que preguntaron demasiado en una comunidad religiosa, en las teólogas acusadas de soberbia por interpretar la escritura, en las lesbianas, bisexuales, trans, travestis y personas no binarias tratadas como amenaza moral, en las madres que no encajaron en el ideal de maternidad sacrificada, en quienes no quisieron ser madres, en quienes se separaron para salvar su vida, en quienes fueron llamadas tentación para encubrir la falta de responsabilidad masculina, en quienes escucharon, la Biblia dice, como cierre autoritario de toda conversación. La teología feminista latinoamericana ha insistido en que no basta con interpretar ideas. Hay que mirar cuerpos e historias concretas. En los materiales consultados sobre teologías feministas frente al fundamentalismo religioso, se describe cómo muchas mujeres se reúnen en espacios alternativos para hablar de religión, denunciar violencias de género, estudiar teologías feministas y compartir una praxis del Evangelio liberador de las mujeres. Esa praxis no es externa a la Biblia, es una forma de leerla desde las heridas que el patriarcado ha querido silenciar. Eva, entonces, deja de ser una acusación y se vuelve una compañera hermenéutica. Nos ayuda a preguntar ¿a quién culpamos para no mirar nuestras estructuras? ¿Qué mujeres hemos convertido en serpientes? ¿Qué cuerpos hemos cubierto de vergüenza? ¿Qué deseos de saber hemos llamado pecado? ¿Qué versículos hemos usado para mantener intactos nuestros privilegios? Una lectura responsable, ni idealización ni condena. Sería un error responder a siglos de misoginia con una idealización ingenua de Eva. La lectura feminista rigurosa no necesita decir que Eva tenía razón en todo. No necesita transformar la transgresión en virtud ni el relato de ruptura en simple emancipación. Lo que sí debe hacer es rechazar la desproporción interpretativa. Eva no peca sola. Eva no inventa el mal. Eva no condena a la humanidad por ser mujer. Eva no representa una esencia femenina inclinada al engaño. Eva no es maldita por Dios. Eva no recibe como vocación la subordinación. Eva no es solo madre biológica. Eva no es enemiga de María. Eva no es serpiente. Eva es una figura narrativa de la humanidad, creada para la relación, situada ante el límite, abierta al deseo,
capaz de palabra, vulnerable a la sospecha, responsable de sus actos, herida por las consecuencias, nombrada desde la vida y cuidada por Dios. Esta lectura es más fiel al texto que la caricatura misógina, y es también más fecunda espiritualmente. Phyllis Tribble, una de las pioneras de la crítica bíblica feminista, sostuvo en su célebre relectura de Génesis 2 a 3 que muchas feministas rechazaron el texto porque aceptaron siglos de exégesis masculina que lo presentaba como legitimación de la supremacía masculina. Su propuesta fue volver a leer cuidadosamente el relato para descubrir matices que esa tradición había ocultado. Aunque no todas las investigaciones actuales coinciden con Tribble, hay debates recientes sobre hasta qué punto Génesis 2 a 3 puede ser leído como texto feminista en sentido estricto. Su aporte sigue siendo decisivo. Mostró que el texto es más complejo que su recepción patriarcal. Esa complejidad es precisamente el lugar donde puede nacer una lectura honesta. Además, algunos estudios mariológicos recuerdan que Génesis 3, 15, el llamado protoevangelio, no fue originalmente un texto mariano, aunque después la tradición cristiana lo leyó en clave mariana. Este versículo no es mariano, sino que fue interpretado así posteriormente desde la experiencia cristiana. Este dato ayuda a evitar lecturas anacrónicas. Primero debemos dejar que Génesis hable en su propio horizonte. Luego podremos dialogar con la recepción cristiana. Así, Eva y María pueden encontrarse sin que una sea usada para destruir a la otra. Ambas, cada una en su lugar, remiten a la vida que Dios no abandona. Eva y las mujeres culpabilizadas. Quizá la mayor actualidad de Eva no esté en el pasado, sino en el presente. Eva nombra a todas aquellas personas sobre quienes se ha descargado una culpa que no les pertenece. Eva está en las mujeres culpadas por la violencia que padecieron, en las niñas educadas para sentir vergüenza de su cuerpo, en las mujeres que preguntaron demasiado en una comunidad religiosa, en las teólogas acusadas de soberbia por interpretar la Escritura, en las lesbianas, bisexuales, trans, travestis y personas no binarias tratadas como amenaza moral, en las madres que no encajaron en el ideal de maternidad sacrificada, en quienes no quisieron ser madres, en quienes se separaron para salvar su vida, en quienes fueron llamadas tentación para encubrir la falta de responsabilidad masculina, en quienes escucharon, la Biblia dice, como cierre autoritario de toda conversación. La teología feminista latinoamericana ha insistido en que no basta con interpretar ideas. Hay que mirar cuerpos e historias concretas. En los materiales consultados sobre teologías feministas frente al fundamentalismo religioso, se describe cómo muchas mujeres se reúnen en espacios alternativos para hablar de religión, denunciar violencias de género, estudiar teologías feministas y compartir una praxis del Evangelio liberador de las mujeres. Esa praxis no es externa a la Biblia, es una forma de leerla desde las heridas que el patriarcado ha querido silenciar. Eva, entonces, deja de ser una acusación y se vuelve una compañera hermenéutica. Nos ayuda a preguntar, ¿a quién culpamos para no mirar nuestras estructuras? ¿Qué mujeres hemos convertido en serpientes? ¿Qué cuerpos hemos cubierto de vergüenza? ¿Qué deseos de saber hemos llamado pecado? ¿Qué versículos hemos usado para mantener intactos nuestros privilegios? Una lectura responsable, ni idealización ni condena. Sería un error responder a siglos de misoginia con una idealización ingenua de Eva. La lectura feminista rigurosa no necesita decir que Eva tenía razón en todo. No necesita transformar la transgresión en virtud ni el relato de ruptura en simple emancipación. Lo que sí debe hacer
es rechazar la desproporción interpretativa. Eva no peca sola. Eva no inventa el mal. Eva no condena a la humanidad por ser mujer. Eva no representa una esencia femenina inclinada al engaño. Eva no es maldita por Dios. Eva no recibe como vocación la subordinación. Eva no es solo madre biológica. Eva no es enemiga de María. Eva no es serpiente. Eva es una figura narrativa de la humanidad, creada para la relación, situada ante el límite, abierta al deseo, capaz de palabra, vulnerable a la sospecha, responsable de sus actos, herida por las consecuencias, nombrada desde la vida y cuidada por Dios. Esta lectura es más fiel al texto que la caricatura misógina, y es también más fecunda espiritualmente. Phyllis Trible, una de las pioneras de la crítica bíblica feminista, sostuvo en su célebre relectura de Génesis 2 a 3 que muchas feministas rechazaron el texto porque aceptaron siglos de exégesis masculina que lo presentaba como legitimación de la supremacía masculina. Su propuesta fue volver a leer cuidadosamente el relato para descubrir matices que esa tradición había ocultado. Aunque no todas las investigaciones actuales coinciden con Trible, hay debates recientes sobre hasta qué punto Génesis 2 a 3 puede ser leído como texto feminista en sentido estricto. Su aporte sigue siendo decisivo. Mostró que el texto es más complejo que su recepción patriarcal. Esa complejidad es precisamente el lugar donde puede nacer una lectura honesta.